Porque el Congreso le respondió pues al presidente Martín Vizcarra que no iba a cambiar la fecha de la discusión y la votación de la moción de vacancia. El presidente había solicitado que esto se realice jueves o viernes para, dijo, no mantener en zozobra al país, y el Congreso pues ha respondido que se va a mantener la fecha originalmente establecida, que era una semana después de la sesión en la cual se decidió votar a trámite, ¿no?, esta moción de vacancia, o sea, el lunes 9. Y así están las cosas. Sin embargo, lo que habrá este viernes es comisión permanente. Vamos a hablar un poquito de estos temas con el congresista de la República, Renán Espinosa, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuénteme, ¿por qué el Congreso decidió entonces no adelantar la moción de vacancia? Bueno, a ver, esto es una carta que ha mandado la mesa directiva en respuesta a la solicitud del presidente de la República. Es una respuesta exclusivamente formulada por la mesa directiva. Okay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La semana pasada se acordó en el Pleno del Congreso invitar al presidente para el lunes 9. Se sometió al Pleno, se fue al voto y bueno, un grupo votó a favor, algunos nos abstuvimos, nos pareció una fecha muy larga, pero bueno, así se acordó. ¿Qué tendría que pasar para cambiar la fecha a pedido del presidente de la República? Tendría que el presidente del Congreso llamar a una junta de portavoces mañana, plantearles convocar a una sesión mañana mismo o tal vez pasado mañana, y preguntarle al Pleno, a todos los congresistas, preguntarle o proponerle una fecha, por ejemplo el sábado. Si todos están a favor, se cambia la fecha de lunes para el sábado. Y asunto arreglado. Ese es el procedimiento y ese es el camino que tendría que seguir. Pero la mesa directiva ya decidió lo contrario. Así es, pues lamentablemente la mesa directiva no ha ni siquiera llamado a junta de portavoces a decir, oiga, portavoces, el presidente formalmente ya envió una carta, más allá que sea público, todo de manera formal, a ver, ¿convocamos un pleno o no? No ha habido nada, la mesa directiva ha decidido no consultar al Congreso, ha decidido no consultarle a los congresistas. Es público que el presidente está pidiendo que se acelere esto muchos días, no es bueno, pero no se ha tomado esa decisión. Es una pena. Hubiera sido bueno consultarle al Pleno del Congreso. Es una sesión virtual, no se va a movilizar mucho a las personas. Los portavoces son 9, fácil que se reúnen y toman una postura política de todas las bancadas. Pero, no sé, aún estamos a tiempo, porque más allá de los plazos, porque alguno podría decir, ya, a ver, vamos, del lunes para viernes, sábado, unos 3 días. Sí, es cierto, pero necesitamos también dar gestos políticos al país y ante la comunidad internacional que nuestro país está por encima de cualquier conflicto interno y que las acciones judiciales siguen su curso por su lado, la Fiscalía investiga por su lado y el Congreso tiene una postura política mucho más seria, mucho más racional y no está con esta pues espada de Damocles asustando con la Ahora, vacancia. la moción ha pasado pues a debate con 60 votos. ¿Cómo observa usted la temperatura en el Congreso sobre lo que podría ser una eventual vacancia presidencial? ¿Tienen los votos? Yo lo veo difícil y no miremos si tienen 87 votos o no los proponentes, sino miremos quiénes son los que responsablemente entienden que la investigación debe seguir por puerta separada y esos necesitan solamente 44 votos. Con 44 votos ya los que piden la vacancia no llegan, porque en el mejor de los casos llegarían 86, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay 44 votos dispuestos a votar en contra de la vacancia? Los hay. Entonces, en ese mundo de pragmatismo, teniendo toda esta aritmética clara, ¿no resulta saludable hacer un esfuerzo por adelantar la fecha de lunes para viernes o para sábado? Yo creo que sí. Es por eso que tal vez el presidente dice, oye, metémosle algo de pragmatismo también a esta decisión y resolvamos pronto. Así que por ahí va la cosa. Ahora, ¿cuál es el recurso entonces que se va a dar para ver si la mesa directiva reconsidera puntualmente? No, bueno, ahí no opera Queda ningún nomás. tipo de recursos. Sí, ya la mesa directiva dijo, no voy a llamar a junta de portavoces, no voy a hacer nada.
el lunes queda y queda. Era finalmente una atribución de la mesa por ese lado. Es una atribución de la mesa llamar a la Junta de Portavoces, consultarles, oye, el presidente está pidiendo esto, nada, pero bueno, ahí quedó. Bien. Ahora, lo que sí va a haber es comisión permanente el viernes y va a haber el caso Alarcón. ¿Qué tan cerca está de tomar resoluciones al respecto sobre el cuestionado congresista Edgar Alarcón? Sí, yo sí creo que la comisión permanente va a autorizar a la subcomisión de acusaciones constitucionales inicie las pesquisas necesarias y que al final evacúe un informe y al final la permanente designe un grupo investigador. Es de verdad que es toda una tramitología, Enrique. Lastimosamente también es toda una tramitología. No es que la Junta de Portavoz, perdón, no es que la comisión permanente mañana ya decide sancionarlo. Es toda una tramitología, da cuenta que se recibió la denuncia constitucional, ida y vuelta. Esto tiene para largo todavía. Bueno, congresista, para ir redondeando, recuerdo siempre la conversación que tuvimos cuando se cayeron las negociaciones, entre comillas, de George Forsyth con Somos Perú, lo que en parte precipitó también su renuncia a esa bancada, porque usted había estado muy en medio de esa negociación, el caso Aliaga, todo lo que recordamos, ya se dio vuelta esa página, y ahora usted acompaña a Forsyth en su candidatura de victoria nacional, es decir, no como candidato al Congreso, pero sí está, digamos, de colaborador cercano del candidato. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta candidatura? ¿Cómo avanza? Porque finalmente Forsyth sigue siendo puntero. Sí, me invitó George a ser parte de la comisión política, estoy apoyando en lo que me corresponde, en todos estos aspectos. El partido está en este momento en el proceso de las previas a las elecciones internas, hay lista única, obviamente ya sabemos cuál va a ser el resultado, así que están en todas estas previas antes de iniciar el proceso de campaña. El partido está trabajando, el equipo de plan de gobierno, están haciendo un trabajo en todos los aspectos que a cada uno le compete, el equipo de campaña también lo propio. Entonces, está avanzando bien, veo un grupo bastante integrado, veo un gran grupo de profesionales, de hecho la plancha es una representación de ello, veo un George Forsyth sumamente comprometido con el país, con las causas, con las grandes necesidades. Me sorprende, no lo conocía en ese aspecto, ahora lo conozco un poco más. De verdad que me siento bastante contento porque veo un grupo bastante profesional y esto estoy seguro que se va a notar ya cuando la campaña caliente en enero del próximo año. Ya me dicen está listo el ideario. Esto va a estar más hacia el centro, más hacia la derecha, porque aquí también, por supuesto, un desafío que confronta a Forsyth es contarle a la población qué cosa es, qué tipo de candidato es. Sí, bueno, no más allá de que se inclina a un lugar u otro, la única dirección que tiene sin duda es el ciudadano. Yo Forsyth siempre le repite a su equipo que el Estado tiene que ser un aliado y no un obstáculo para el ciudadano, para el emprendedor, para la ama de casa, para el agricultor. El centro es el ciudadano, vamos a cortar sin duda desigualdades, la visión va por allá. No soy yo quien en estos momentos para profundizar más en esto, Enrique, pero tu pregunta tampoco no la quiero evadir. Está orientado sin duda a trabajar las desigualdades que tiene nuestro país. Y eso no implica ser de derecha, ni izquierda, ni de centro, nada. Implica ser un verdadero peruano que se preocupa porque nuestro país cambie, y más aún con todo lo que está pasando con esta pandemia y con la nueva epidemia que podría acrecentarse si no le ponemos atención, y aquí el Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad también. ¿Victoria Nacional ya tiene su logo y su nombre confirmado por los organismos electorales? Están en ese proceso ya para concluir. Todo es un proceso que se ha iniciado hace un tiempo atrás. El jurado emitirá su resolución en el momento que crea oportuno. Estamos todavía dentro del plazo, así que con tranquilidad. Bien. Estamos avanzando, ¿no? Bien, gracias Renan Espinosa por acompañarnos esta noche. Yo antes de pasar a la siguiente entrevista, no sé si a la pausa o a la siguiente entrevista me van a recordar, es formular una hipótesis informada, ¿no? Especulación inteligente, como decían antes, con respecto
a esta decisión del Congreso de no mover la fecha. Recordemos que el presidente ha llevado a cabo, digamos, dos procesos en los últimos días. Uno ha sido pedirle al Congreso que le adelanten la discusión de la moción de vacancia, pero el otro, muy importante, ha sido lograr, entre comillas, que la declaración que con el fiscal Germán Juárez, que iba a ser ayer, ¿ok?, se patee para el 12, es decir, finalmente para después de lo que va a ser esta sesión en el Congreso. Porque si bien, como acaba de decir Espinosa, estamos hablando de procedimientos que van por cuerdas separadas, imagínense ustedes lo que iba a pasar con las respuestas del presidente cuando fueran formuladas al fiscal. ¿Se filtrarían o no se filtrarían? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, evidentemente ahora lo que va a pasar es que el presidente va a enfrentar al Congreso primero y luego, 3 días después, va a responderle al fiscal Germán Juárez. Interesante, ¿no? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Por supuesto, la inscripción vence el viernes para las autoridades de control del Poder Judicial y la Fiscalía. Importantísimo plazo. Vamos a discutir de eso y otros temas muy urgentes para la Judicatura. Regresamos. En medio de esta coyuntura tan crispada, de nuevo, ¿no?, en términos políticos y de alguna manera político-penales, la Junta Nacional de Justicia sigue haciendo pues un trabajo importante y de repente que no está, ¿no?, bajo todos los reflectores, pero como señalo está llevando a cabo procesos sumamente determinantes. Este viernes vencen las inscripciones para lo que van a ser las autoridades de control del Poder Judicial y la Fiscalía. No tengo que decir qué tan importantes pueden ser y estoy con el presidente de la Junta, Aldo Vázquez, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, doctor Vázquez? Muy buenas noches, señor Chávez. Es un gusto saludarlo. Igualmente, ¿cómo camina este proceso para elegir pues a las autoridades de control que siempre han sido pues de alguna manera un nodo fundamental para que el proceso, la lucha anticorrupción, la reforma del Poder Judicial y del sistema en su conjunto sigan adelante? Sí, le agradezco mucho la oportunidad de poder abundar sobre este tema, porque se trata pues de una pieza fundamental, me refiero a estas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Constituyen una pieza fundamental en este esfuerzo ciudadano de reforma del sistema de administración de justicia en el que estamos comprometidos todos los sectores vinculados al sistema, pero que es una acción ciudadana. Las autoridades nacionales de control, como sabemos, pues van a sustituir progresivamente a lo que hoy día es la Oficina de Control de la Magistratura, del Poder Judicial y la Fiscalía Suprema de Control Interno en el Ministerio Público. De esta forma, estas autoridades nacionales de control son las entidades que serán responsables de ejercer el control disciplinario sobre los jueces y fiscales que no son supremos, porque respecto de los supremos, la competencia es exclusiva de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, se trata de una pieza muy importante porque, como hemos tenido oportunidad de resaltar en otras oportunidades, estas entidades tienen una gran autonomía de acuerdo con la legislación que se ha dictado en la materia, de tal manera que sus titulares pues son ahora o serán ahora funcionarios absolutamente autónomos respecto del Poder Judicial y del Ministerio Público. Lo que quiero decir es que no serán jueces ordinarios o fiscales ordinarios como lo son actualmente, Claro, lo cual permite, digamos, un margen de independencia, de autonomía mayor y por otro lado también con competencias respecto de la prevención, que es tarea muy importante a fin de establecer los espacios de riesgo que pueden haber en relación a inconductas funcionales de jueces y fiscales. De una convocatoria del mayor relieve y en donde, pues para nosotros es de la mayor importancia que abogados con más de 15 años de experiencia profesional, con una trayectoria limpia,
con una experiencia de control, de actividades vinculadas a esfuerzos de integridad y de cumplimiento, pues se interesen en proyectar su compromiso con el país a partir de unas tareas tan relevantes como estas. ¿Cómo han ido las inscripciones hasta hoy? Es por supuesto hasta el viernes el plazo, pero ¿son auspiciosas? Bueno, nosotros hemos ampliado la convocatoria en la expectativa de tener un número mayor de postulantes. Ujú. Hemos tenido, me parece que 12 inscripciones de postulantes, pero estamos seguros que ese número va a ser ampliado en estos días en la medida en que nos aproximamos efectivamente al cierre de las postulaciones. Ujú. Es un proceso ciertamente exigente, se trata de posiciones de la más alta envergadura. Como sabemos, el titular o los titulares de estas autoridades nacionales de control tienen exactamente el mismo rango de los jueces de la Corte Suprema de la Claro, República. claro. Es decir, estamos hablando de funcionarios del más alto rango del Estado, titulares de unas instituciones que se despliegan a nivel nacional y que ejercen una función del mayor relieve, como decimos. Ahora, Del mayor sí. Ahora que relieve, además, Sí, por favor. sí, sí, no, ahora que estamos un poco enredados Sí, en el Tribunal Constitucional con el tema del Congreso con respecto, por ejemplo, a cómo mides tú el nivel moral o la probidad, ¿no? Evidentemente, estos cargos que ustedes van a definir tienen en el centro esa cualidad. Entonces, usted nos adelanta que va a ser una evaluación muy exigente. ¿Cómo estar seguros de realmente contar con el personal adecuado para un cargo, como usted señala, fundamental? sí, nosotros tenemos previsto un proceso que por supuesto está rodeado de todas las garantías de neutralidad, de imparcialidad, de transparencia, de objetividad. Este concurso tiene 4 fases. La primera de ellas es la evaluación curricular de los candidatos, de tal manera de conocer su trayectoria profesional, su trayectoria académica. Luego viene una segunda fase que es la evaluación de conocimientos, donde prevalecen pues algunos ámbitos propios del derecho, como el derecho constitucional, el derecho administrativo, pero también la gestión pública, aspectos vinculados a la ética pública, a la integridad, entre otros. Luego tenemos también la presentación de un plan de trabajo, que es la tercera fase del concurso, y finalmente la entrevista personal. Ujú. Pero en paralelo con estas evaluaciones, también tenemos lo que denominamos las pruebas de confianza. Y estas pruebas de confianza tienen algunas vertientes. Por una parte, tenemos la declaración de bienes y rentas de los propios postulantes y también una declaración de intereses, Ujú. además de una prueba psicológica y una prueba sociométrica. Pero estas pruebas de confianza, sobre todo aquellas que tienen que ver con rentas o con intereses, para su verificación contamos con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, que hará pues un análisis exhaustivo de las fuentes que nos puedan ofrecer los propios postulantes, y esto se cruza con decenas de bases de datos del Estado que nos permiten obtener información sobre, en fin, sobre diferentes aspectos vinculados Bien. Ujú. con la trayectoria de las personas que postulan. Y esto a su Sí. vez luego es contrastado por los miembros en la entrevista personal que tenemos con cada uno de los Es bien candidatos. interesante el proceso que usted describe porque esto nos recuerda que, digamos, estas cualidades o atribuciones pueden ser, ¿no? Efectivamente con una medición, con cruces, complementado con la entrevista y demás, puede ser medible, pues, entre comillas, en lugar de que las midamos de alguna manera en abstracto, ¿no? Como para tomar nota, digo yo, en otros procedimientos. Decía usted, o recordaba usted que en el caso de los Supremos, tanto jueces como fiscales, la atribución de la investigación la tiene, por supuesto, la Junta Nacional de Justicia. Y en este caso se le ha abierto un proceso al fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa, que ha tenido varios cuestionamientos, pues, en torno a los casos Cuellos Blancos y demás. Cuéntenos, por favor, cuál es la característica de este procedimiento. Bueno, la Junta Nacional de Justicia recibe ordinariamente
denuncias respecto de jueces y fiscales de todos los niveles, pero primariamente corresponde a la OGMA y a la Fiscalía Suprema de Control Interno intervenir cuando se trata de jueces y fiscales que no son supremos. La competencia, como decíamos, es exclusiva de la Junta Nacional de Justicia cuando se trata de jueces de la Corte Suprema o de fiscales supremos. En el caso que usted refiere, hemos actuado en relación a una denuncia formulada por ciudadanos que pueden haberse sentido afectados por determinadas actuaciones vinculadas al magistrado que usted refiere. Ahora, es un proceso que está en una fase de investigación preliminar, en donde no hay, por supuesto, propiamente todavía una imputación formal de cargos, sino en donde se realizan algunas indagaciones previas, de tal modo de establecer si es que efectivamente hay mérito para pasar a un procedimiento disciplinario. Y la denuncia contra la además fiscal de la Nación está todavía en un estado anterior, porque se ha presentado también una denuncia contra Zoraida Ábalos. Sí, y es importante destacar que en verdad esto es lo ordinario en el trabajo disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, es decir, se presentan con frecuencia denuncias contra magistrados. Eso no significa en ningún caso que necesariamente haya una responsabilidad disciplinaria, ni mucho menos. Pero, por supuesto, la Junta tiene el deber constitucional de realizar las indagaciones que correspondan, de tal manera de establecer, en primer lugar, si es que hay indicios razonables que nos lleven a la decisión de abrir una investigación preliminar o un procedimiento disciplinario. Dentro de esta secuencia de investigación preliminar y procedimiento disciplinario, ahí es cuando recién se actúan los medios probatorios que correspondan, se establece la existencia o no de responsabilidades para finalmente tomar la decisión que corresponda en función de la gravedad de la falta que haya ocurrido. Y por supuesto, aquí aplica, como usted señala, de alguna manera, el que no la debe, no la teme. Cualquier magistrado tiene que estar, ¿no?, en disposición de enfrentar, ¿no?, un procedimiento y, por supuesto, la Junta merituar, ¿no?, si es que vale la pena seguir adelante con él o sencillamente ni siquiera entra a trámite. Pero es muy importante, gracias Aldo Vázquez por acompañarnos hoy, porque este viernes vence esta inscripción para llegar pues a las autoridades de control del Poder Judicial y la Fiscalía. Fundamental este proceso y estaremos muy pendientes del resultado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y nuestra invocación a las personas pues comprometidas con la administración de justicia a interesarse en este concurso que es tan relevante para la reforma del sistema, pero finalmente para nuestro país, que requiere de instituciones sólidas en el ámbito de la justicia. Muchísimas gracias. Gracias a Aldo Vázquez por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro hombre en Miami. Regresamos con el periodista peruano Roberto Pasos para comentar estas horas cruciales del conteo de votos en Estados Unidos, con 5 estados pendulares, como les llaman, en la pelea y en realidad pocos delegados que Joe Biden, pues al parecer, pueda ser nombrado pues presidente de Estados Unidos. Regresamos. En estos momentos, a las 9:42 de la noche, falta que se anuncien resultados oficiales para, me refiero por supuesto a las elecciones estadounidenses, para Nevada, donde están 86% de votos contabilizados, cito acá el New York Times, Arizona 86% también contabilizados, Alaska, que significa solo 3 puntitos, 3 votos electorales, 56% apenas, pero Georgia está ya al 95%, Carolina del Norte al 95%, y Pensilvania al 88%. En estos últimos 3 que acabo de mencionar, Donald Trump tendría una ventaja, pero en Georgia ajustándose mucho. Georgia significa, sí, son 16 votos electorales, y en Pensilvania, si bien todavía tiene
un margen de aproximadamente 3 puntos Donald Trump. Estamos hablando de que faltan, y acá, ojo, son 20 votos electorales los que significan Pensilvania. Aquí lo que falta sobre todo son votos por correo, ¿no? Que todo indica, pues, podrían achicar la ventaja a favor de Biden. Pero donde Biden parece sí estar seguro es en los estados de Arizona y Nevada, que entre los dos le darían justito los 270 votos del colegio electoral. Va ahora mismo en 253 frente a los 214 de Donald Trump. De infarto, como decíamos, estas elecciones, y estamos otra vez para conversar con Roberto Pasos, periodista peruano, productor del programa Peruanos en el Mundo, que está en Miami. Roberto, gracias por estar nuevamente con nosotros. No sé si en Miami, está en Florida, no sé si es exactamente Miami, sí, pero claro, Miami, el condado, pues, de Miami-Dade es el que le dio finalmente la victoria a Trump, me imagino con parámetros de los que conversábamos la vez pasada, hace algunos días, ¿no? Esta población latina que de repente sorpresivamente para algunos, pero usted nos explicaba las razones, se habría inclinado por Trump. Sin embargo, entiendo yo, otras localidades de Florida le sonrieron a Biden. ¿Qué pasó finalmente en Florida? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Mira, en realidad el condado de Miami-Dade, junto con el condado de Broward y el condado donde pertenece la ciudad de Orlando y también la ciudad de Tampa, fueron demócratas. La diferencia este año en esta elección ha sido que los demócratas no han ganado como hubieran ganado, por ejemplo, en elecciones previas con Obama o incluso con Hillary. Entonces ellos han reducido su presencia y al opuesto, los republicanos han aumentado su presencia. Pero finalmente Miami-Dade ganó efectivamente Biden con un 56%, pero muy por debajo del 67% que ganó Hillary Clinton y muy por debajo de lo que ganó Obama cuando ganó 2 veces además la Florida. Entonces, sí ganó, pero fue como una victoria agridulce. ¿Por qué? Porque el voto cubano-americano permitió que sea imposible para Biden ganar la Florida. Entonces eso fue muy importante. No solamente Biden no ganó como debería haber ganado Miami-Dade, como lo ganó Hillary Clinton o Obama, sino que también perdieron 2 asientos en la Cámara de Representantes a favor de los republicanos. O sea que fue verdaderamente algo muy penoso. Sin embargo, la venganza de los latinos fue en Arizona, porque Arizona sí votó masivamente por Biden, y lo que estamos viendo ahora es que ya Associated Press, incluso Fox, que es un medio muy conservador, ya ha dicho que Arizona ha dado como ganador, a Biden en Arizona. Entonces la revancha no fue con los latinos del sur de la Florida, sino la revancha fue en Arizona, donde hace 4 años Trump ganó cómodamente a Hillary Clinton, y el tema migratorio que fue tocado en el último debate, donde Biden prácticamente le hace la afrenta a Trump y le dice lo que hace es inhumano, poner a chicos en cajas y todo eso le ha permitido pues que logre el condado más grande en Arizona, el Maricopa County, que gane Biden de una manera que ha sido impensable, ¿no?, para los republicanos. Veo acá que a ver, efectivamente en Arizona gana en Coconino, Biden gana en Apache, ¿no?, en el condado Apache, y como señalas, por supuesto, en Pima, ¿verdad?, y en Maricopa, ¿verdad? Esos son los que finalmente le están dando la victoria en Arizona. Claro, y Maricopa, el condado de Maricopa es donde está la ciudad de Phoenix, que es la ciudad más grande, donde está casi la mitad de la población de Arizona. O sea, y lo mismo pasa en Nevada. Nevada solamente tiene 3 grandes ciudades, bueno, Las Vegas obviamente, después tiene Reno, que es la otra ciudad de casinos, y Carson City, y de ahí se acabó, todo es desierto. Y en esos condados es una presencia muy fuerte de los demócratas. Si gana mañana en la mañana, si gana Nevada, Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, y para Trump el escenario es increíble. Trump tendría que ganar en todos los estados. Tendría que ganar en Georgia, en North Carolina, tendría que ganar en Pensilvania. Bueno, Alaska ya se sabe que lo tiene por descontado, pero es una misión imposible. Por eso es que está empezando a hacer todas estas litigaciones, y está diciendo que no, que tiene que haber un recuento y todo, que son los recursos prácticamente que
que es casi del derrotado, ¿no? Porque obviamente él no puede luchar contra esta cifra. Así es. Me parece súper interesante lo que defines además como la venganza de los latinos, que no se esperaba de repente por el otro lado, porque eso, Roberto, es lo que resumiría si Biden se queda solamente con Arizona y con Nevada, que como señalas es lo que le daría, ¿no?, los 270 votos. Claro, sería una victoria mucho más contundente si, por ejemplo, Georgia se le voltea al final a Trump, que podría ser incluso Carolina del Norte también, ¿verdad? Y hasta Pensilvania, si es que el voto por correo, pero ahí parece que el margen todavía es alto. Pero como señalabas, pues los latinos de Florida tienen es una demografía distinta, ¿no? Estamos hablando de un peso de los cubanos importante. Ya sabemos lo que significó la política de Obama de repente para los cubanos anticastristas, ¿no?, que consideraron que había una apertura no demasiado grande, pero efectivamente pues en Arizona es donde se ha visto la crueldad de la política migratoria, ¿no? Eso de repente no se lo esperaban con esa contundencia. Exacto, y lo que tú dices es muy acertado, porque son dos, la retórica de Trump se basó en los latinos, en ir al sur de la Florida. Obviamente Trump es un presidente, bueno, ya ha sido presidente, ha hecho campaña en Miami, en Florida, mucho más que Biden, es conocido y siempre ha ido con la retórica, estar en contra de los dictadores, de Maduro, obviamente con la gran migración venezolana, que no podemos descartarla, que es masiva acá, sobre todo en el sur de la Florida. Pero la misma retórica que él hizo en el sur de la Florida de inmigración no le ha resultado en los estados, porque no solamente hablemos de Arizona, nunca en una elección en los Estados Unidos Texas se había demorado tanto en dar los resultados. Estamos hablando de un margen de 3 a 4% que antes los republicanos ganaban por 15 hasta 20%. Entonces estamos hablando que la población latina no solamente le ha dado una bofetada a Trump en Arizona, lo va a hacer en Nevada muy posiblemente y también en Texas y en los estados fronterizos, que es la gran mayoría de los latinos en los Estados Unidos. No olvidemos que la gran mayoría de los latinos en los Estados Unidos son de origen mexicano. Lo que pasa es que el sudamericano está más relacionado con Miami por esto del entretenimiento, del viaje, el turismo, pero Miami no es representativo de lo que es el 74% de los latinos que están en los estados más grandes y que son ahora muy fuertes demócratas, como California, por ejemplo, como Nevada, que lo ganó hace 4 años Hillary, y ahora ese despertar que tiene en Arizona y en Texas, se estima que en 4 años Texas va a ser otro estado. Es lo que decían ahora los medios como Fox, decían, el estado de Arizona que votó ayer en 4 años es otro estado, no tiene nada que ver con hace 4 años, es la venganza del hispano contra la retórica anti-inmigrante de Donald Trump. Retórica antiinmigrante de un lado y retórica, digamos, de tildar a Biden de socialista, que le funcionó otra vez, ¿no?, en esta población latina en buena medida de Florida. Ahí parece haber funcionado según lo que yo escuché, pero claramente no ha funcionado en otros puntos. Si nos quedamos en este mapa, porque claro, pongámonos en la hipótesis de que Trump gana Georgia, gana Carolina del Norte y gana Pensilvania, pero igual se queda a 2 votos, ¿no?, y gana Biden con Nevada y Arizona. ¿Qué le falló a Trump en este cálculo? Porque de todas maneras es impresionante, hay millones que quieren a Trump, evidentemente, ¿no? A uno le suena un tanto alienígena, como tú señalas, su lectura del cambio de la sociedad estadounidense es lo que le estaría finalmente costando la elección. Pero si tienes que centrarte en 1 o 2 estados que de repente él pensó que podía ganar y que finalmente no ha ganado, ¿cuáles serían? Bueno, primeramente, así como hablamos hace un rato de que se demoraron mucho en definir el resultado en Texas, porque al inicio Biden estaba ganando en Texas increíblemente, todo el mundo era como un shock, estamos viendo que los votos que faltan contar en Georgia son de Atlanta, donde hay una masiva participación del afroamericano, lo cual quiere decir que posiblemente Georgia también se convierta un estado azul a favor de los demócratas. Lo que le falló a Trump fue que él nunca pudo ampliar su base del 40%,
Al final, obviamente, tuvo esa carrera de estar viajando. Acuérdate también que este país, el coronavirus no conoce de elecciones, ni de demócratas, ni republicanos, y sigue avanzando. Y estamos viendo más muertes, más casos. Se calcula de que, bueno, ahorita estamos casi por llegar a los 250.000 a fin de mes, 250.000 víctimas, y se calcula, y este es solamente el inicio de la temporada de prácticamente, ni siquiera hemos empezado el invierno, entonces se calcula que esto va a seguir subiendo. Entonces también yo creo que ese problema del coronavirus, el problema de la crisis económica que trajo y el conflicto social es algo que ha sido muy difícil de controlar. Además, no es típico lo que está pasando. La última vez que un presidente perdió una reelección fue Bush, padre, y fue porque obviamente sus políticas no fue acertada. Él prometió que no iba a subir los impuestos y al final lo hizo. Y también le cayó la guerra de Irak y muchas cosas que pasaron. Y es la última vez, estamos hablando de casi hace 30 años. Y antes de él fue Carter, que también fue una crisis del petróleo. O sea, no es típico que un presidente no salga reelegido. Entonces, la coyuntura ha sido muy especial. De repente, si quitamos muchos problemas que han pasado este año, de repente estaríamos hablando que otro hubiese sido el destino de Donald Trump, es muy difícil. Así es. Dos acotaciones antes de irnos a la pausa. Efectivamente, hoy, entiendo, ha sido el récord de casos diagnosticados de coronavirus, más de 100.000 en un solo día. Esto grafica lo que tú estás señalando con respecto a la magnitud todavía de la pandemia. Y el otro punto, por supuesto, en el sentido que, como dices, Biden es el cuarto presidente que derrota pues al que iba por la reelección, lo cual es, digamos, muy poco frecuente. Y en medio de una votación récord, Roberto, aún así en medio de la pandemia han votado en masa, por supuesto, como ya sabíamos, con 100 millones de votos adelantados. Yo te voy a pedir que vayamos a una pausa, pero te dejo con esta pregunta. ¿Qué tan posible, qué tantas posibilidades tiene Donald Trump en los recursos legales que seguramente va a emprender ya en las siguientes horas? Volvemos después de esta pausa. Roberto Pasos, probablemente el momento en el cual la tortilla de la campaña se volteó durante el día de hoy fue los anuncios sucesivos de las victorias de Biden en Michigan y Wisconsin, que eran estados, ¿no?, pendulares que Trump había ganado hace 4 años y que ahora pues de alguna manera ha sido recuperado por Biden. Y en ambos casos Trump dijo que estaba presentando acciones legales para en uno de ellos demandar un recuento y en otros detener el conteo de votos, y esto parece que se va a reproducir en otros estados. ¿Qué tanto chance tiene Trump de prolongar esta situación para evitar la proclamación de Biden en los días inmediatos, ¿no?, de ser el caso? Exacto. Los estados que han mencionado, que son Wisconsin y Michigan, son parte de lo que se conoce como la barrera azul. Esos estados tradicionalmente son demócratas, porque es la gente trabajadora, el blue collar, es el área de los lagos, el área industrial. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Detroit, donde están todo lo que es la industria de los carros, automotriz. Entonces, la sorpresa fue hace 4 años cuando Trump lo ganó, porque esos estados votaron muy fuertemente por Obama y le dieron el triunfo a Obama. Trump solamente ha podido retener Ohio, pero ha perdido en Michigan, y volvemos al coronavirus, ha perdido largamente también en Wisconsin debido a que es uno de los estados con mayor infección ahora del coronavirus. Que dicho sea de paso, Arizona es otro de los estados también que ha sufrido el embate del coronavirus. Recordamos también que Arizona, para retomar un poco lo que hablamos hace un rato, es un sitio con un clima muy cálido, donde va mucha gente a la tercera edad, y esa gente prácticamente es la que ha sido más impactada por el coronavirus. Bien. Roberto, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco, por supuesto, como siempre, tu participación. Sigan a Roberto Pasos en pasostv.com.
Seguramente estaremos conversando en los días siguientes pues sobre este desenlace de estas elecciones históricas en Estados Unidos, que siempre pues es una campaña no solamente por la importancia del país, sino por la particularidad del sistema electoral, que para mal o para bien es muy interesante de seguir. Sigan ustedes con Cuerpo Médico, sigan con la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más. Que tengan una excelente noche.